¿Qué tal? Bienvenidos a Cápsulas de Vida. En el último video hablábamos un poco de las características de los ministros y cómo se parecían los primeros discípulos de Jesús exactamente y cómo nosotros encontramos hoy que son los líderes. Y hablamos un poquito ahí de superapóstoles, superpastores, superhumanos. Pero para poder identificar si estás sentado en el lugar adecuado, si la palabra que se predica donde estás es palabra de Dios, y con la advertencia de Jesús cuando Él dijo que vendrían tiempos en los cuales habría muchos profetas falsos, pastores falsos, líderes falsos. ¿Cómo es el líder verdadero? Es importante saber cómo es. Y quiero que me acompañes en el Evangelio de Lucas, capítulo 6 y verso 1. Y dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas de trigo y las comían. Pero me llama la atención que antes de comerlas, dice, las restregaban en las manos para, por supuesto, quitarle la cubierta, la cáscara, para que pudiesen comerlo. Ahora, la Biblia nos habla a nosotros de la palabra de Dios como agua, como leche, como trigo que alimenta. Jesús mismo dice: yo soy el pan del cielo, que descendió del cielo. Y ciertamente nos acercamos a una iglesia o a una reunión para aprender a agradar a Dios. Y entonces tenemos que identificar si el que está enseñando realmente es un hombre que sabe transmitir la palabra. Pablo le enseña a Timoteo y le dice: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Entonces es importante la doctrina, la sana doctrina es importante. Acá los discípulos, hombres llamados y entrenados por Jesús en persona, recogen esas espigas y las frotan en sus manos para obtener trigo. Aquí hay una figura que yo quiero transmitirle a usted para reconocer un verdadero pastor, un verdadero predicador, un verdadero líder que Dios llamó. Primero, ellos cuando pasan frente al trigal definitivamente saben que es tiempo en que el trigo está maduro, es decir, son gente que reconocen la madurez del trigo, porque no podemos hacer no podemos hacer pan de un trigo que está verde, que no está maduro. Entonces son personas que conocen la madurez del trigo, de la palabra. Cuando se meten en la palabra de Dios, comieron trigo porque eran maduros. Imagínense comer uno, claro, comemos granola, ¿verdad? Pero está algo tostado el trigo, pero comer trigo crudo, tiene que estar el estómago preparado para eso. O sea, no cualquiera puede tomar la palabra y hacerla propia en su cuerpo. Por esa razón es que hay gente que predica y no sabe lo que está predicando, no han vivido lo que están predicando, no saben de lo que hablan, solamente repiten o aprendieron en un instituto bíblico, en una universidad, aprendieron a predicar, a bosquejar y creen que los llamó Dios. Entonces el trigo, la palabra, hay una expresión que dice que debemos leer la palabra y rumiarla, estar constantemente metidos en la palabra para escudriñarla y poder aprender y entender a través de la alianza del Espíritu Santo de Dios. Porque tienen que saber cómo preparar el pan. Tu pastor, tu líder, tiene que saber cómo preparar el pan. Tiene que conocer el trigo, la palabra. Tiene que saber cómo quitarle la cáscara para poder entender la iluminación del Espíritu y poder transmitir esa palabra. Entonces sabe cómo. Y luego tiene que molerlo, ¿verdad? Él repite la palabra, se mete, le pregunta a Dios qué es lo que tiene que
hablar y el Espíritu Santo lo va guiando. Ahora sabe cómo preparar, sabe cómo desmenuzar ese trigo y volverlo harina, pero tiene que saber cómo hacer pan espiritual. Tiene que saber cómo. Y eso solamente el Espíritu de Dios y al maduro, aquel que Dios ha preparado en su corazón, en su vida, para poder transmitir la palabra. Por eso le decía, como dijimos al principio, a Timoteo, cuídate de lo que enseñas. Las tienes que saber trazar bien la palabra. Y luego dice también que en 2 Timoteo le dice que hay que saber dar el alimento a tiempo y fuera de tiempo. Este es a través de la guianza otra vez. Estamos hablando de hombres guiados. Así puedes tú identificar a un falso, a un hombre que aprendió a bosquejar y que aprende a llevar un ritmo de la prédica, cómo elevar la voz, cómo bajar la voz, cómo llamar la atención, cosas que de alguna manera les enseñan en esos lugares o en las universidades. Pero debemos saber entonces cómo cocinar ese pan. Es decir, nosotros nos convertimos como en hornos que preparan esa comida, ese pan del cielo que Dios está regalando. Tenemos que saber cómo hacerlo. En el horno natural, preparan en horno, en sartén, bajo las brasas o sobre vasijas de barro, hacían el pan en los tiempos bíblicos. Ahora el ministro tiene que ser una persona que está inmiscuida, que está, primero que haya sido llamada y que está metida, tratando de que el Espíritu Santo sea. El pararse, el sentarse o el estar aquí, yo enseñándote, tiene que haber temor y temblor en nuestro corazón, porque estamos transmitiendo lo que decimos que es palabra de vida, que son cápsulas de vida. Entonces necesitamos discernir a las personas que están enseñando. Por eso esta figura de cómo los discípulos vienen y se acercan, agarran el trigo y lo frotan en sus manos para quitarle la cáscara, quitarle la humanidad, pudiéramos decir, para que quede el trigo limpio y puro, sin ningún estorbo. Pero son personas que saben comer trigo crudo, saben alimentarse de la palabra de Dios para poder transmitirla. Entonces, ¿cómo los puedes tú discernir? Si en la iglesia donde vas o al que estás escuchando ahora a través de YouTube, a través del internet, de Facebook o donde sea, encontramos muchos mensajes, pero tenemos que saber discernir. Tiene que ser gente que conoce, que es madura, que comprende, que se deja iluminar por el Espíritu, que se deja guiar, que sabe trazar la palabra, que no solamente aprendió humanamente a bosquejar, sino que tiene la iluminación del Espíritu. Por eso esa figura es bonita, porque nos está hablando de discípulos que sabían comer trigo crudo. No cualquiera. Si tal vez yo me pongo a comer trigo crudo literalmente, pues me voy a enfermar del estómago. Es decir, entonces, que necesitamos en estos tiempos peligrosos, tiempos que nos acercan cada vez al final de los tiempos, donde los falsos brillan. Recuerdo que mi pastor decía que cuando alguien brilla mucho, sospeche, decía él. Cuando alguien es demasiado elocuente, hay que saber entonces entender a través del Espíritu para que no seamos engañados. Evalúa entonces lo que escuchas, discierne lo que lees, como aquel hombre que iba en aquella carroza, aquel etíope, y ahí se sube aquel discípulo Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? Que hay gente que puede leer y conocer la Biblia de la A a la Z, pero no entiende lo que está leyendo, mucho menos va a enseñar. Tengamos cuidado entonces de lo que escuchamos. Vamos a dejar ahí y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.